Cuando escuchamos las palabras cristiano y religioso, muchos podrían pensar que son términos intercambiables, pero no lo son. Aunque están relacionados, representan conceptos profundamente diferentes que, al confundirlos, pueden llevarnos por caminos equivocados en nuestra fe. La religión, en muchos casos, se centra en las formas externas, en los rituales y las reglas. Ser cristiano, en cambio, va más allá. Es un llamado a una relación personal con Dios, una relación que transforma desde adentro hacia afuera y no al revés. Jesús, durante su ministerio en la tierra, se encontró constantemente rodeado de personas religiosas. Los fariseos, en particular, eran expertos en la ley, cuidadosos con los detalles del comportamiento externo y parecían irreprochables ante los ojos de los demás. Sin embargo, Jesús fue duro con ellos, llamándolos sepulcros blanqueados. Mateo 23:27, porque, aunque su apariencia era impecable, su corazón estaba lejos de Dios. Esta confrontación nos muestra que la verdadera espiritualidad no se encuentra en los actos visibles, sino en lo invisible, la relación íntima y sincera con el Creador. La religión tiene un problema fundamental. Puede dar una falsa sensación de seguridad. Nos hace creer que si cumplimos ciertas reglas, asistimos a la iglesia con regularidad y decimos las palabras correctas, estamos en el camino correcto. Pero la fe cristiana auténtica no es una lista de tareas que marcar, es una vida transformada por la gracia de Dios. Jesús vino a mostrarnos que no podemos ganarnos el amor de Dios con nuestras acciones, porque ya lo tenemos. Él no quiere nuestras tradiciones vacías, sino un corazón dispuesto a caminar con Él cada día. Aquí es donde surge la gran diferencia. La religión dice, haz para ser aceptado, mientras que Jesús nos dice, eres aceptado, por lo tanto, vive en libertad. Esto cambia todo. No se trata de hacer cosas para alcanzar a Dios, sino de entender que Él ya nos alcanzó a través de Cristo. Cuando entendemos esto, dejamos de esforzarnos en vano por cumplir con expectativas humanas y comenzamos a vivir desde un lugar de gratitud, amor y transformación. Sin embargo, este cambio no siempre es fácil. Muchas veces confundimos las estructuras religiosas con nuestra relación con Dios. Podemos llegar a pensar que asistir a un culto, cantar ciertas canciones o incluso participar en ministerios es suficiente para estar bien con Él. Pero si hacemos todas estas cosas sin tener una conexión real con su corazón, estamos perdiendo el punto central de la fe cristiana. Jesús no murió en la cruz para que cumplamos rituales, sino para restaurar nuestra relación con el Padre. Entonces, ¿cómo se ve una relación genuina con Dios? Es un caminar diario, una conversación constante, una vida donde su presencia no se limita al templo, sino que invade cada rincón de nuestro ser. Ser cristiano no significa que nunca tropezaremos ni que seremos perfectos. Significa que en medio de nuestras luchas encontramos descanso en Él. La pregunta que debemos hacernos mientras seguimos adelante es, ¿estoy viviendo una religión o una relación? La respuesta puede ser incómoda, pero es el primer paso hacia una vida cristiana plena y auténtica. La diferencia entre ser cristiano y ser religioso no solo se manifiesta en cómo vemos a Dios, sino también en cómo vivimos nuestra vida diaria. Mientras la religión muchas veces carga al hombre con un peso de reglas y expectativas imposibles, una relación con Dios libera al alma, recordándonos que nuestra identidad no está en lo que hacemos, sino en lo que somos en Cristo. Pensemos en el ejemplo de Marta y María, relatado en Lucas 10:38-42. Marta, preocupada por las tareas y las obligaciones, estaba tan ocupada sirviendo a Jesús que olvidó pasar tiempo con Él. María, por otro lado,
decidió sentarse a los pies del Maestro y escucharle, eligiendo lo que Jesús llamó la mejor parte. Este pasaje ilustra con claridad lo que sucede cuando nuestra vida está más enfocada en el hacer que en el ser. Marta representa la religiosidad, las actividades, las tareas y las preocupaciones externas. María, en cambio, representa una relación íntima y genuina, estar presente con Jesús, priorizando su compañía por encima de cualquier otra cosa. ¿Te has sentido como Marta alguna vez? Corriendo de un lado a otro, cumpliendo con cada tarea que sientes que debes hacer para agradar a Dios, pero al final del día sintiendo que algo falta. Ese sentimiento de vacío no es porque Dios no esté contigo, sino porque en medio del ruido de las actividades quizás no le hemos dado espacio para hablar a nuestro corazón. Dios no nos creó para que simplemente le sirvamos como empleados. Nos creó para que le conozcamos como hijos. En la religión, el énfasis está en lo externo, la apariencia, los rituales y las costumbres. En una relación con Dios, el énfasis está en lo interno, el corazón, la fe y la intimidad con Él. Jesús habló claramente de esto en el Sermón del Monte, cuando dijo: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». Mateo 7:21. Estas palabras son profundas porque nos advierten que no basta con las palabras o las obras externas. Lo que importa es si nuestro corazón está alineado con la voluntad de Dios. Pero, ¿qué significa hacer la voluntad de Dios? No es solo obedecer reglas o comportarse de cierta manera, es vivir en comunión con Él, escuchar su voz y permitir que su amor transforme cada aspecto de nuestra vida. Es reconocer que nuestra salvación no viene de lo que hacemos, sino de lo que Jesús hizo en la cruz. La religión, en su forma más rígida, nos dice que debemos ganarnos el favor de Dios. Pero el cristianismo auténtico nos enseña que el favor de Dios ya nos ha sido dado gratuitamente a través de Cristo. Un buen ejemplo de esta verdad se encuentra en la historia del Hijo Pródigo, Lucas 15, 11 a 32. El hijo menor, después de haber desperdiciado su herencia, regresó a casa con la intención de ofrecerse como un sirviente para su padre. Sin embargo, el padre, lleno de amor, lo recibió como hijo, no como empleado. Este es el corazón de Dios hacia nosotros. Aunque fallamos, aunque nos desviamos, su deseo no es que nos acerquemos a Él con una mentalidad de sirvientes religiosos, sino como hijos amados que confían en su gracia. La religiosidad nos lleva a enfocarnos en nosotros mismos, en nuestras obras, en nuestro desempeño, en si estamos haciendo suficiente para ser aceptados. Pero una relación genuina con Dios nos lleva a enfocarnos en Cristo, en su obra completa, en su amor incondicional y en su invitación constante a acercarnos a Él. Esto no significa que las obras no importen, pero son el fruto de una relación viva, no la raíz de nuestra aceptación. A medida que avanzamos en esta reflexión, es importante detenernos y preguntarnos: ¿estoy viviendo como un hijo o como un empleado? ¿Mi relación con Dios está basada en reglas o en amor? Estas preguntas son esenciales porque nos llevan a examinar el estado de nuestro corazón y a evaluar si hemos caído en las trampas de la religiosidad. Jesús no vino para iniciar una nueva religión, vino para reconciliarte con el Padre. En su amor no hay requisitos previos ni condiciones, solo una invitación abierta a que te acerques y experimentes su gracia. Para entender mejor la diferencia entre ser cristiano y ser simplemente religioso, es necesario profundizar en cómo estas dos posturas afectan nuestra forma de relacionarnos con Dios, con nosotros mismos y con los demás. La religión tiene la tendencia de poner un énfasis excesivo en las reglas, las normas y las apariencias, mientras que el cristianismo auténtico pone el foco en el amor,
la transformación y la relación personal con Cristo. Cuando caemos en una mentalidad religiosa, nuestras acciones suelen estar motivadas por el temor. Temor de no ser suficientes, de fallar o de no cumplir con lo que creemos que Dios espera de nosotros. Este tipo de religión no solo es agotador, sino que también nos aleja de experimentar la verdadera libertad que Cristo prometió. Jesús dijo: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan 8:32. Sin embargo, muchas veces, en lugar de vivir en esa verdad, nos dejamos atrapar por la carga de hacer para agradar, en lugar de simplemente vivir en gratitud por lo que Él ya ha hecho por nosotros. Una de las mayores trampas de la religiosidad es creer que nuestra identidad está definida por nuestras obras. Esto puede llevarnos a caer en una de dos posturas destructivas: el orgullo espiritual o la condenación. Por un lado, podemos sentirnos superiores a los demás si creemos que estamos cumpliendo con las reglas mejor que ellos. Esto es exactamente lo que sucedía con los fariseos en los tiempos de Jesús. Ellos se consideraban justos porque cumplían con cada detalle de la ley, pero sus corazones estaban llenos de orgullo y juicio hacia los demás. Jesús los confrontó diciendo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia». Mateo 23:25. Por otro lado, cuando no logramos cumplir con las expectativas religiosas, ya sean nuestras o de otros, podemos caer en la condenación. Nos sentimos indignos, avergonzados y separados de Dios, como si su amor dependiera de nuestro desempeño. Pero aquí es donde el mensaje del Evangelio se destaca. El amor de Dios no está condicionado por lo que hacemos, sino por lo que Jesús ya hizo por nosotros. Romanos 8:1 nos recuerda: «Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús». Esta verdad nos libera de vivir con el peso de la religión y nos permite acercarnos a Dios con confianza y humildad. La relación con Dios, en contraste con la religiosidad, no es un sistema de logros ni una carrera para impresionar a los demás. Es un caminar diario con Él, un diálogo constante y una transformación que ocurre desde lo más profundo de nuestro ser. Cuando entendemos esto, dejamos de ver a Dios como un juez severo que siempre está evaluando nuestro desempeño y comenzamos a verlo como un Padre amoroso que anhela que nos acerquemos a Él, tal como somos. Esto cambia por completo nuestra perspectiva y nos permite vivir una fe auténtica y plena. Consideremos el ejemplo de Zaqueo en Lucas 19:1-10. Zaqueo era un recaudador de impuestos, un hombre despreciado por su propia gente, por su deshonestidad y codicia. Sin embargo, cuando Jesús pasó por su ciudad, no le pidió que primero arreglara su vida o que devolviera lo que había robado antes de acercarse a él. Jesús simplemente le dijo: «Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa». Este acto de gracia transformó por completo la vida de Zaqueo. Sin que Jesús se lo pidiera, decidió devolver lo que había robado y vivir de una manera completamente nueva. Este encuentro nos muestra que la transformación verdadera no proviene de un esfuerzo religioso, sino de un encuentro personal con Jesús. La religiosidad nos mantiene en una mentalidad transaccional. Si hago esto, entonces Dios me bendecirá. Pero una relación auténtica con Dios nos lleva a vivir en una mentalidad de gratitud. Dios ya me ha bendecido, por eso vivo para agradarle. Esto no significa que las obras no importen. De hecho, Santiago nos dice que la fe sin obras está muerta. Santiago 2:26. Pero esas obras no son el origen de nuestra salvación, sino el fruto de una relación viva con Dios.
Cuando nuestras acciones surgen de un corazón transformado por su amor, dejan de ser una carga y se convierten en una expresión de nuestra fe. Antes de continuar con el video, quiero agradecerte por estar aquí y por seguir buscando crecer más en fe. Te invito a unirte a la comunidad, suscribiéndote al canal y activando las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Continuemos. Otro aspecto clave que distingue al cristiano auténtico de la persona religiosa es cómo se relaciona con los demás. La religión a menudo crea barreras y divisiones. Nos hace etiquetar a las personas como dignas o indignas según nuestras propias normas. Pero Jesús rompió estas barreras. Tocó a los leprosos, habló con los marginados y comió con los pecadores. En una relación auténtica con Dios, aprendemos a ver a los demás como Él los ve, con amor, compasión y dignidad. Esto nos lleva a vivir una fe que no está centrada en nosotros mismos, sino en amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Mientras seguimos reflexionando, es importante preguntarnos, ¿estamos viviendo una fe que libera o una fe que ata? ¿Estamos acercándonos a Dios desde el amor y la gratitud o desde el temor y la obligación? Estas preguntas pueden incomodarnos, pero son necesarias para examinar si nuestra fe está verdaderamente arraigada en Cristo o en las tradiciones humanas. Recuerda esto, Jesús no vino para añadir más reglas, sino para ofrecernos vida, y vida en abundancia. Juan 10:10. Esta vida no se encuentra en los rituales, sino en la comunión constante con el Dios que nos ama más de lo que podemos imaginar. Una relación genuina con Dios nos invita a experimentar la fe de una manera completamente distinta a lo que propone la religiosidad. Mientras la religión muchas veces se enfoca en las normas externas y en el cumplimiento de expectativas humanas, una vida centrada en Cristo nos lleva a ser transformados desde lo más profundo de nuestro ser. Pero este cambio no sucede automáticamente. Requiere que revisemos y derribemos ciertas ideas que sin darnos cuenta hemos adoptado con el tiempo. Uno de los mayores obstáculos que enfrentamos al tratar de vivir una relación genuina con Dios es la idea errónea de que debemos hacer más para ser aceptados por Él. Este pensamiento está profundamente arraigado en la naturaleza humana, porque desde pequeños aprendemos a asociar la aceptación con el desempeño. Si sacamos buenas notas, somos elogiados. Si logramos algo destacable, recibimos recompensas. Este patrón puede trasladarse fácilmente a nuestra relación con Dios, llevándonos a creer que debemos ganar su favor. Sin embargo, esta idea contradice el núcleo del Evangelio. Pablo escribe en Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este versículo nos recuerda que nuestra salvación no depende de lo que hacemos, sino de lo que Cristo ya hizo por nosotros. Esto no solo nos libera de la carga de tratar de ser suficientes por nuestras propias fuerzas, sino que también nos desafía a vivir en una dependencia constante de su gracia. Cuando nos aferramos a la gracia, dejamos de ver nuestra relación con Dios como una transacción y comenzamos a experimentarla como un regalo inmerecido. Sin embargo, la gracia de Dios no solo nos salva, también nos transforma. A menudo, la religiosidad nos hace pensar que el cambio en nuestras vidas depende únicamente de nuestro esfuerzo. Nos decimos a nosotros mismos, debo orar más, debo leer más la Biblia, debo ser mejor. Pero esta mentalidad puede ser peligrosa porque nos lleva a depender de nuestras propias fuerzas en lugar de depender del Espíritu Santo. Es cierto que estas prácticas espirituales son esenciales, pero no deben ser vistas como obligaciones pesadas, sino como medios para conectar con Dios y permitir que Él obre en nosotros. Jesús nos dejó una promesa increíble: permaneced en mí y yo
en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Juan 15:4. Este pasaje nos enseña que el fruto verdadero, el cambio genuino y la vida abundante solo pueden venir cuando estamos conectados con Cristo. Es su vida fluyendo a través de nosotros la que produce el fruto, no nuestro esfuerzo aislado. La religión nos dice que debemos producir fruto por nuestra cuenta, pero la relación con Dios nos invita a descansar en Él y permitir que su obra fluya naturalmente. Otro aspecto que debemos considerar es cómo la religiosidad afecta nuestra percepción de los demás. La religión, al estar tan enfocada en las obras externas, a menudo nos lleva a comparar quién asiste más a la iglesia, quién tiene más conocimiento bíblico, quién parece ser más espiritual. Esta comparación es peligrosa porque nos aleja del corazón de Dios. En lugar de amar y servir a los demás, podemos caer en el juicio o en la competencia. Pero Jesús nos llama a un estándar completamente diferente. Cuando los fariseos le preguntaron cuál era el mayor mandamiento, Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:37-39. El amor, no el juicio, es el núcleo de una relación auténtica con Dios. Cuando vivimos en una mentalidad religiosa, nuestro enfoque está en nuestras acciones y en cómo nos comparamos con los demás. Pero cuando vivimos en una relación con Dios, nuestro enfoque está en su amor y en cómo podemos reflejar ese amor al mundo. Esto no significa ignorar el pecado o las áreas de crecimiento, pero nos lleva a abordar a los demás con compasión en lugar de condenación. Un ejemplo bíblico poderoso de esta diferencia es la mujer sorprendida en adulterio, Juan 8:1-11. Los líderes religiosos querían apedrearla según la ley. Su enfoque estaba en el cumplimiento de las reglas, pero Jesús, lleno de gracia y verdad, no solo la defendió de la condena, sino que le ofreció una oportunidad de redención. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Este acto de amor y misericordia nos muestra el corazón de Dios. No busca destruirnos por nuestras fallas, sino levantarnos para vivir en libertad. Entonces, ¿cómo podemos movernos de una vida religiosa a una vida centrada en Cristo? Todo comienza con una decisión diaria de buscar su rostro, en lugar de cumplir con una lista de tareas. Esto implica pasar tiempo en oración, pero no solo para pedir cosas o cumplir con una obligación, sino para escucharle y hablarle como a un amigo. También implica leer su palabra no como un deber, sino como una oportunidad para conocerle más profundamente. Y sobre todo, implica depender del Espíritu Santo para guiar nuestras acciones y transformar nuestro carácter. Una vida cristiana auténtica no se trata de una lista interminable de cosas por hacer para agradar a Dios. Se trata de una transformación profunda y continua que nace del encuentro personal con Él. Pero para experimentar esta transformación es necesario reconocer y abandonar los patrones religiosos que a menudo hemos abrazado sin darnos cuenta. La religiosidad, aunque aparentemente piadosa, puede ser peligrosa porque nos hace creer que estamos cerca de Dios, cuando en realidad nos aleja de su corazón. Un ejemplo claro de esto se encuentra en la parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18:9-14. En esta historia, Jesús describe a un fariseo que ora con orgullo, agradeciéndose a sí mismo por no ser como los demás, mientras un publicano, consciente de su pecado, se limita a clamar: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Jesús concluye diciendo que el publicano, y no el fariseo, fue justificado ante Dios.
¿Por qué? Porque Dios no está impresionado por nuestra capacidad de cumplir reglas ni por nuestra apariencia espiritual. Él ve el corazón. La religión nos lleva a centrarnos en nosotros mismos, en nuestras obras, en nuestra justicia propia, en cómo somos percibidos por los demás. Pero una relación genuina con Dios nos lleva a centrarnos en Él, en su gracia, en su amor incondicional y en nuestra dependencia total de su misericordia. Ahora bien, abandonar la religiosidad no significa vivir una vida sin disciplina ni estructura espiritual. Muchas prácticas que asociamos con la religión, como la oración, el estudio bíblico o la adoración comunitaria, son esenciales para nuestra fe. Sin embargo, lo que marca la diferencia es la motivación detrás de estas prácticas. Oramos porque sentimos que debemos hacerlo o porque anhelamos estar en la presencia de nuestro Padre Celestial. Leemos la Biblia para cumplir con un horario rígido o porque deseamos conocer más de su corazón y sus planes para nosotros. Jesús mismo practicaba disciplinas espirituales, dedicaba tiempo a la oración, asistía a la sinagoga y meditaba en las Escrituras. Pero todo esto fluía de su relación íntima con el Padre. Él no hacía estas cosas por obligación, sino porque su conexión con el Padre era su prioridad. Este es el ejemplo que debemos seguir. No hacer las cosas para parecer más espirituales, sino porque amamos a Dios y deseamos estar cerca de Él. Un área donde la religiosidad puede mostrarse de manera sutil, pero poderosa, es en nuestra actitud hacia los demás. La religión nos lleva a juzgar. Cuando creemos que estamos haciendo lo correcto, es fácil mirar a quienes no están cumpliendo con esos mismos estándares y sentirnos superiores. Pero Jesús nos llama a un estándar diferente: la gracia. Recordemos las palabras de Mateo 7, 1-2. No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. La gracia nos recuerda que todos somos iguales delante de Dios. No hay justos por mérito propio. Todos hemos pecado, y todos necesitamos la salvación que solo Jesús puede ofrecer. Cuando entendemos esto, dejamos de juzgar y comenzamos a amar. Esto no significa aprobar el pecado, pero sí significa ver a las personas con los ojos de Cristo, como seres humanos amados por Dios, con la posibilidad de ser transformados por su gracia. Además, abandonar la religiosidad nos lleva a vivir una fe auténtica, no una fe superficial que se basa en las apariencias. Una vida cristiana genuina es honesta, incluso en medio de nuestras luchas y debilidades. No tenemos que fingir que somos perfectos para agradar a Dios o a los demás. De hecho, la vulnerabilidad es un signo de una fe madura. En 2 Corintios 12:9, Pablo escribe: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Este pasaje nos recuerda que no necesitamos esconder nuestras imperfecciones. Dios puede usarlas para mostrar su poder y gloria. Cuando nos liberamos de las cadenas de la religiosidad, también comenzamos a experimentar una libertad que trasciende nuestras expectativas humanas. Esta libertad no significa hacer lo que queramos, sin consecuencias, sino vivir en la plenitud de lo que Dios diseñó para nosotros. Es la libertad de saber que no estamos definidos por nuestros fracasos ni por nuestros logros, sino por nuestra identidad en Cristo. Es la libertad de acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que Él nos ama tal como somos, pero que también nos ama lo suficiente como para no dejarnos igual. La libertad en Cristo también nos da una nueva perspectiva sobre el servicio. En una mentalidad religiosa, servir a Dios puede sentirse como una carga, algo que hacemos porque tenemos que hacerlo. Pero cuando servimos desde una relación genuina con Dios, el servicio se convierte en un gozo. No servimos para ganar su favor, sino porque ya hemos sido favorecidos por su amor.
Este cambio de perspectiva transforma nuestra actitud hacia todo lo que hacemos, desde los actos más pequeños hasta los más grandes. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan vemos cómo Jesús, siendo el Maestro y Señor, se arrodilla para lavar los pies de sus discípulos. Juan 13:1 a 17. Este acto de humildad y servicio no provino de una obligación religiosa, sino de su profundo amor por ellos. De la misma manera, cuando vivimos en una relación auténtica con Dios, el servicio fluye naturalmente como una expresión de su amor en nosotros. Ya no se trata de cumplir con una tarea, sino de reflejar el corazón de Jesús en todo lo que hacemos. A medida que avanzamos en esta reflexión, debemos preguntarnos, ¿estoy sirviendo a Dios y a los demás desde un lugar de libertad y amor o desde una obligación religiosa? Esta pregunta es crucial porque revela la motivación detrás de nuestras acciones. Cuando servimos desde el amor, nuestras acciones cobran un significado eterno y nos conectan más profundamente con el propósito de Dios. Esta libertad en Cristo afecta no solo nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás y nuestra forma de enfrentar los desafíos de la vida. Aprenderemos a vivir una fe que no solo nos transforma, sino que también impacta a quienes nos rodean de una manera que la religiosidad nunca podría lograr. Por ahora, recuerda esto. Jesús no vino para que vivamos bajo el peso de las reglas, sino para darnos vida, y vida en abundancia. Esa abundancia comienza cuando dejamos de tratar de ganarnos su amor y simplemente aprendemos a recibirlo y vivir en él. A medida que profundizamos en lo que significa vivir una relación genuina con Dios, descubrimos que ésta no solo nos transforma, sino que también redefine cómo enfrentamos cada área de nuestra vida. La diferencia entre ser cristiano y ser simplemente religioso no radica en lo que hacemos externamente, sino en lo que sucede en nuestro interior y cómo eso se manifiesta hacia afuera. La religión busca moldear nuestras acciones para parecer aceptables ante los demás y ante Dios. Pero una relación auténtica con Cristo va mucho más allá. Transforma el corazón y desde esa transformación nuestras acciones reflejan el amor de Dios. Jesús dijo en Juan 15:5, «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer». Aquí, Jesús nos da una imagen clara de cómo funciona una vida en relación con Él. Permanecer en Él es clave. No se trata de esfuerzo humano, sino de depender de su vida fluyendo a través de nosotros. Esto contrasta radicalmente con la religiosidad, que a menudo nos hace sentir que debemos producir fruto por nuestra propia cuenta, como si todo dependiera de nuestra capacidad de hacerlo bien. La religión nos pone una carga que no podemos llevar, pero Jesús nos invita a un descanso profundo. En Mateo 11:28 a 30 dice, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Este pasaje nos muestra que Jesús no nos llama a un esfuerzo constante por cumplir con expectativas imposibles, sino a caminar con Él en humildad, aprendiendo de su corazón y descansando en su gracia. El descanso en Cristo no es inactividad, es paz en medio de la acción. Cuando servimos desde la religiosidad, nuestras acciones suelen estar llenas de ansiedad y agotamiento porque intentamos complacer a Dios o a los demás. Pero cuando servimos desde una relación con Cristo, experimentamos paz y gozo porque sabemos que nuestra identidad no está en lo que hacemos, sino en quién somos en Él. Otro aspecto importante que debemos considerar es cómo la religiosidad afecta nuestra relación con nosotros mismos.
La religión puede hacernos extremadamente duros con nosotros mismos, enfocándonos en nuestras fallas y defectos, al punto de perder de vista lo que Dios ve en nosotros. Pero cuando vivimos una relación auténtica con Cristo, comenzamos a vernos como Él nos ve, amados, valiosos y redimidos. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este versículo nos recuerda que no somos un accidente ni un proyecto inacabado. Somos obra de las manos de Dios, creados con un propósito eterno. Sin embargo, vivir en esta verdad no siempre es fácil. A menudo, la religiosidad nos lleva a una lucha constante entre la culpa y el orgullo. Cuando sentimos que estamos haciendo todo bien, caemos en el orgullo espiritual, creyendo que somos mejores que los demás. Y cuando fallamos, caemos en la culpa, creyendo que nunca seremos lo suficientemente buenos para Dios. Ambas posturas nos alejan de la gracia de Dios, porque ambas se centran en nuestro desempeño en lugar de centrarse en su amor y su obra en nosotros. Dios no quiere que vivamos atrapados en este ciclo. Él nos llama a una vida de humildad y confianza. La humildad no significa pensar menos de nosotros mismos, sino pensar menos en nosotros mismos y más en Él. Cuando aprendemos a confiar en su gracia, dejamos de medir nuestra vida cristiana por nuestras obras y comenzamos a vivir desde un lugar de gratitud. Esto no solo transforma cómo nos relacionamos con Dios, sino también cómo nos relacionamos con los demás. Un área donde esto se vuelve evidente es en cómo enfrentamos los errores y las fallas, tanto nuestras como de los demás. La religiosidad tiende a condenar, mientras que una relación con Cristo nos lleva a restaurar. En Gálatas 6:1, Pablo escribe, Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Este pasaje nos enseña que, en lugar de juzgar y condenar, somos llamados a levantar y restaurar con amor y mansedumbre. Esto refleja el corazón de Dios hacia nosotros, un corazón que no nos rechaza en nuestras fallas, sino que nos llama a regresar a Él y ser renovados. Otro ejemplo poderoso de esta verdad es la historia de Pedro. Después de haber negado a Jesús 3 veces, Pedro pudo haber quedado atrapado en la culpa y la condenación, pero Jesús, en su gracia, no solo lo restauró, sino que también le confió una gran misión: apacentar sus ovejas. Juan 21:15-17. Este encuentro nos muestra cómo Dios no nos define por nuestros fracasos, sino por su propósito para nuestra vida. La religiosidad habría descartado a Pedro, pero la gracia de Jesús lo restauró y lo usó poderosamente. ¿Estamos viviendo una fe centrada en la gracia o estamos atrapados en la religiosidad? ¿Estamos descansando en Cristo o cargando un yugo que Él nunca nos pidió que lleváramos? Estas preguntas no son fáciles de responder, pero son esenciales si queremos experimentar la libertad que Jesús vino a darnos. Por ahora, recuerda esto: Dios no está buscando perfección en ti, está buscando tu corazón. Y cuando le entregas tu corazón, Él se encarga de transformarte, no con cargas, sino con amor. Este es el poder de una relación auténtica con Él. No nos esclaviza, nos libera. Al llegar a este punto de nuestra reflexión, debemos reconocer que la transición de una vida basada en la religiosidad a una vida centrada en una relación genuina con Dios no es un proceso inmediato. Es un viaje continuo en el que aprendemos a soltar el peso de las expectativas humanas y a abrazar la libertad que Cristo nos ofrece. Pero,
¿Cómo podemos cultivar esta relación auténtica y mantenernos en ella en medio de un mundo que constantemente trata de empujarnos hacia el legalismo y las apariencias externas? El primer paso esencial es entender que Dios nos llama a permanecer en su presencia. Esto no se trata de una visita ocasional a su palabra o una oración rápida antes de dormir, sino de un estilo de vida en el que cada aspecto de nuestra existencia está conectado con Él. Jesús nos da esta invitación en Juan 15, 4-5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La religiosidad, en cambio, nos desconecta, porque nos hace creer que nuestra relación con Dios depende de nuestros propios esfuerzos. Pero Jesús nos enseña que nuestra tarea principal no es esforzarnos para producir fruto, sino permanecer en Él. Cuando aprendemos a permanecer, su vida fluye a través de nosotros y el fruto espiritual surge de manera natural. Permanecer significa estar en comunión constante con Él, buscar su rostro en oración, meditar en su palabra y permitir que el Espíritu Santo nos guíe en cada decisión y circunstancia. Ahora bien, permanecer en Cristo no significa que no enfrentaremos luchas. De hecho, es precisamente en los momentos de mayor debilidad donde podemos experimentar su poder de manera más profunda. El apóstol Pablo en 2 Corintios 12, 9-10 escribe: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este pasaje es revolucionario porque nos muestra que nuestra debilidad no es algo que debamos esconder o temer. En la religiosidad, la debilidad es vista como un fracaso, pero en una relación genuina con Dios, la debilidad es una oportunidad para depender más de su gracia. Esto nos libera de la necesidad de aparentar una perfección que no tenemos y nos permite ser vulnerables delante de Dios y de los demás. Un aspecto clave para vivir en esta libertad es aprender a escuchar la voz de Dios por encima de las voces de la religión y del mundo. La religiosidad tiende a imponer reglas rígidas y a enfocarse en lo externo, pero Dios nos habla a través de su palabra, su espíritu y las circunstancias de nuestra vida. En el primer Rey 19, 11-12, vemos cómo Dios no se reveló a Elías en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Este pasaje nos enseña que, para escuchar a Dios, debemos estar dispuestos a detenernos, a callar el ruido de nuestras ocupaciones y a buscar su voz en lo íntimo. Escuchar a Dios requiere tiempo y paciencia. Vivimos en una sociedad acelerada, donde parece que todo debe ser inmediato y esto puede influir en nuestra relación con Dios. A veces esperamos respuestas rápidas y claras, pero Dios nos invita a un caminar pausado, a un ritmo en el que podemos conocerle más profundamente. Salmos 46, 10 nos recuerda: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este estar quietos no es pasividad, sino un estado de confianza y dependencia, sabiendo que Dios está en control y que su tiempo es perfecto. Otro elemento importante para mantener una relación auténtica con Dios es vivir en comunidad. La religiosidad tiende a aislarnos porque nos lleva a compararnos con los demás o a temer ser juzgados por nuestras fallas.
Pero una relación genuina con Cristo nos llama a compartir nuestra vida con otros creyentes, no desde el juicio, sino desde el amor y la gracia. En Hebreos 10, 24 a 25 se nos exhorta: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La comunidad es esencial porque nos recuerda que no estamos solos en nuestro caminar de fe, nos anima, nos desafía y nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra relación con Dios. Sin embargo, debemos tener cuidado de que nuestras reuniones como iglesia no se conviertan en meros rituales. La comunidad cristiana debe ser un lugar donde podamos ser honestos, donde podamos celebrar juntos las victorias y apoyarnos mutuamente en las dificultades. Es crucial recordar que nuestra relación con Dios debe impactar a los demás. La religiosidad a menudo se enfoca en uno mismo, en cómo nos vemos, en cómo cumplimos las normas, en cómo nos perciben los demás. Pero una relación auténtica con Cristo nos lleva a mirar hacia afuera, hacia las necesidades de los demás. Jesús nos llama a ser sal y luz en el mundo, Mateo 5, 13 a 16, a reflejar su amor en cada interacción y a ser agentes de su gracia en un mundo que tanto la necesita. Esto no significa que tengamos que tener una plataforma pública o hacer grandes cosas. A menudo, la transformación ocurre en los pequeños actos. Una palabra de ánimo, una oración por alguien que sufre, un gesto de bondad hacia un desconocido. Cuando vivimos conectados con Dios, estos actos fluyen naturalmente porque su amor en nosotros no puede ser contenido. Al reflexionar sobre todo esto, pregúntate: ¿estoy viviendo una vida que refleja el amor y la gracia de Dios? ¿Estoy permaneciendo en Cristo, escuchando su voz y sirviendo desde la libertad que Él me da? Estas preguntas son fundamentales porque nos llevan a evaluar si nuestra fe está siendo vivida desde la relación o desde la religión. Recuerda esto: Dios no busca perfección, busca conexión. Y esa conexión es el lugar donde nuestras vidas encuentran significado, gozo y paz. A medida que continuamos profundizando en la distinción entre la religiosidad y una relación auténtica con Dios, llegamos a un punto crucial. Esta relación no solo afecta nuestras prácticas espirituales y nuestra visión de nosotros mismos, sino que también moldea nuestra respuesta a las pruebas y desafíos de la vida. Aquí es donde la diferencia entre vivir desde la religión y vivir desde la relación se vuelve más evidente. La religiosidad, al estar basada en nuestras obras y desempeño, puede colapsar bajo la presión de las pruebas. En tiempos de dificultad, aquellos que dependen de la religiosidad suelen sentirse abandonados por Dios, preguntándose si no hicieron lo suficiente para evitar el sufrimiento. Esta mentalidad crea un ciclo tóxico de culpa y duda. Pero una relación auténtica con Dios nos permite enfrentar las pruebas con esperanza y confianza, sabiendo que no estamos solos y que, aún en medio de las circunstancias más oscuras, Dios está obrando a nuestro favor. El apóstol Pablo expresó esta verdad de manera poderosa en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta promesa no significa que la vida cristiana estará libre de dolor o dificultades, sino que Dios es capaz de tomar incluso los momentos más difíciles y usarlos para nuestra edificación y su gloria. La clave está en permanecer cerca de Él durante esos momentos, en confiar en su soberanía, incluso cuando no entendemos el por qué. Una relación auténtica con Dios también nos enseña a cambiar nuestra perspectiva sobre las pruebas.
Santiago 1, a 2 a 4 nos exhorta a tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este pasaje nos invita a ver las pruebas no como castigos, sino como oportunidades para crecer y madurar espiritualmente. En la religiosidad, las pruebas son vistas como un fracaso personal o una señal de desagrado divino. Pero en una relación con Dios, entendemos que las pruebas son herramientas que Él usa para moldearnos y acercarnos más a su corazón. Un ejemplo bíblico que ilustra esta verdad es la historia de Job. A pesar de perder todo lo que tenía, su riqueza, su familia y su salud, Job mantuvo su fe en Dios. Aunque no entendía el propósito de su sufrimiento, su relación con Dios era lo suficientemente profunda como para confiar en su carácter. Job dijo: «Aunque Él me matare, en Él esperaré». Job 13:15. Esta declaración refleja una fe que no está basada en las circunstancias, sino en una relación sólida con Dios. Por otro lado, una relación genuina con Dios no solo nos ayuda a enfrentar nuestras propias pruebas, sino que también nos capacita para acompañar a otros en las suyas. La religiosidad tiende a responder a las dificultades de los demás con juicio o con soluciones simplistas, como si las pruebas fueran simplemente el resultado de una falta de fe o de obediencia. Pero el amor de Dios nos llama a caminar junto a los que sufren, a llorar con los que lloran, Romanos 12:15, y a ser instrumentos de su consuelo y esperanza. Esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Cómo podemos vivir una fe que inspire y anime a otros, especialmente en momentos de prueba? La respuesta está en reflejar el carácter de Cristo. Jesús no evitaba a los que sufrían, al contrario, los buscaba. Tocaba a los leprosos, sanaba a los enfermos, consolaba a los que estaban quebrantados. Su vida fue un ejemplo constante de compasión y amor. Cuando vivimos en una relación auténtica con Él, ese mismo amor comienza a fluir a través de nosotros hacia los demás. Sin embargo, para reflejar el carácter de Cristo, debemos primero aprender a descansar en Él. La religiosidad nos lleva a pensar que debemos estar constantemente haciendo algo para Dios, pero Jesús nos invita a estar con Él antes de hacer para Él. En Lucas 10:38 a 42 vemos este principio en la historia de Marta y María. Marta estaba ocupada sirviendo, mientras que María estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando su enseñanza. Jesús le dijo a Marta: «María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada». Este pasaje nos recuerda que nuestra prioridad debe ser estar en su presencia, porque es ahí donde encontramos la fuerza y la dirección para todo lo demás. Vivir desde una relación auténtica con Dios también nos da un propósito eterno que trasciende las circunstancias temporales. La religiosidad tiende a enfocarse en el aquí y el ahora, cumplir con reglas, lograr metas espirituales visibles, obtener la aprobación de los demás. Pero una relación con Cristo nos llama a vivir con una perspectiva eterna, sabiendo que nuestras vidas tienen un impacto que va más allá de lo que podemos ver. En 2 Corintios 4:16 a 18, Pablo escribe: «Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas». Esta perspectiva nos da esperanza y dirección, incluso cuando enfrentamos desafíos aparentemente insuperables.
nos recuerda que nuestra vida no se trata solo de este mundo, sino de preparar nuestro corazón para la eternidad con Dios. Y cuando vivimos con este enfoque eterno, nuestras prioridades cambian. De repente, las cosas que antes parecían esenciales, las opiniones de los demás, el cumplimiento de expectativas humanas, pierden importancia y comenzamos a enfocarnos en lo que realmente importa: amar a Dios, amar a los demás y cumplir con el propósito que Él nos ha dado. Es importante recordar que la relación con Dios no se trata de perfección, sino de conexión. No se trata de hacer todo bien, sino de caminar con Él, incluso cuando tropezamos. Dios no espera que seamos fuertes por nuestra cuenta, espera que dependamos de su fuerza. Y en esa dependencia encontramos paz, propósito y una vida que realmente refleja su amor al mundo. Cuando hablamos de vivir una relación genuina con Dios en lugar de una vida religiosa, llegamos a uno de los aspectos más transformadores de la fe: la libertad que encontramos en Cristo. Esta libertad no es una licencia para hacer lo que queramos, sino una invitación a vivir como hijos amados, sin el peso de la condenación, la comparación o el temor. Sin embargo, para experimentar esta libertad, debemos aprender a soltar las cadenas de la religiosidad que tantas veces nos atan. Una de las cadenas más comunes de la religiosidad es el temor al fracaso espiritual. La religión rígida nos enseña que cada error es una mancha imperdonable, que nuestras fallas nos separan irremediablemente de Dios. Pero el Evangelio nos da una verdad diferente. Nuestras fallas no son el final de nuestra historia. En Romanos 8:1, Pablo declara: «Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús». Esta promesa nos asegura que nuestra posición delante de Dios no depende de nuestra perfección, sino de la obra completa de Cristo en la cruz. Aún así, la religiosidad muchas veces susurra mentiras sutiles. No eres suficiente, Dios está decepcionado de ti, o debes hacer más para ganarte su favor. Pero estas mentiras no provienen de Dios. En contraste, su voz nos dice: «Ven a mí tal como eres. Mi gracia es suficiente y te amo con un amor eterno». La libertad en Cristo significa vivir cada día sabiendo que no tenemos que ganarnos el amor de Dios, porque ya lo tenemos. Este amor no está basado en nuestro desempeño, sino en su naturaleza inmutable. Otro aspecto de esta libertad es la capacidad de soltar la comparación espiritual. La religiosidad nos lleva a medirnos constantemente con los demás. ¿Quién ora más? ¿Quién sirve mejor? ¿Quién parece más espiritual? Pero una relación auténtica con Dios nos libera de esta comparación tóxica. Entendemos que Dios no nos mide en relación con otras personas. Él nos ama individualmente, con un propósito único para cada uno de nosotros. Efesios 2:10 dice: «Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas». Esto significa que no necesitamos competir con otros ni compararnos. Simplemente debemos caminar en el propósito que Dios ha diseñado específicamente para nosotros. Además, esta libertad nos permite servir con gozo y no con obligación. La religiosidad convierte el servicio a Dios en una tarea pesada, algo que hacemos por deber y no por amor. Pero cuando vivimos en una relación auténtica con Cristo, el servicio fluye naturalmente como una respuesta de gratitud. Jesús dijo en Juan 13:15-16, «Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis». Jesús sirvió no desde una posición de obligación, sino desde un lugar de amor y humildad. Cuando entendemos su amor por nosotros, el servicio deja de ser una carga y se convierte en un privilegio. Una relación genuina con Dios también nos libera para experimentar su gozo, incluso en medio de las pruebas.
En Filipenses 4:4, Pablo nos exhorta: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Este gozo no es el resultado de circunstancias favorables, sino de una confianza profunda en el carácter de Dios. La religiosidad, con su enfoque en el desempeño, nos roba este gozo porque nos hace sentir que nunca somos suficientes. Pero cuando vivimos conectados con Cristo, podemos experimentar un gozo que no depende de lo que hacemos, sino de quién es Él. Sin embargo, esta libertad también nos llama a un desafío: vivir intencionalmente. No podemos usar la gracia de Dios como una excusa para una vida desordenada o para ignorar nuestras responsabilidades espirituales. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La verdadera libertad no nos lleva al desenfreno, sino al amor. Es una libertad que nos llama a vivir vidas que reflejen el carácter de Cristo. Un ejemplo bíblico de esta libertad es el apóstol Pedro. Antes de su transformación, Pedro estaba atrapado en el temor y en su propia inseguridad. Negó a Jesús 3 veces, temeroso de lo que los demás pudieran hacerle. Pero después de experimentar la gracia y el poder del Espíritu Santo, Pedro fue liberado de su temor. Se convirtió en un líder valiente, proclamando el Evangelio incluso cuando enfrentaba persecución. Su vida nos muestra que cuando somos liberados por Cristo, podemos vivir con valentía, sabiendo que nuestra identidad no está en lo que hicimos en el pasado, sino en lo que Dios está haciendo en nosotros ahora. A medida que avanzamos hacia el final de esta reflexión, es importante preguntarnos: ¿estoy viviendo en la libertad que Cristo ganó para mí? ¿O sigo atrapado en las expectativas y cargas de la religiosidad? Estas preguntas no son fáciles, pero son necesarias si queremos experimentar todo lo que Dios tiene para nosotros. Exploremos cómo podemos mantenernos en esta libertad y cómo vivir vidas que no solo reflejen nuestra relación con Dios, sino que también inspiren a otros a buscar la suya. Porque al final del día, la diferencia entre la religiosidad y una relación con Cristo no es solo para nuestro beneficio. Es un testimonio vivo de su amor y poder para transformar vidas. Recuerda esto: la libertad que Cristo te da no es temporal ni condicional. Es completa, eterna y transformadora. Abraza esa libertad y deja que sea el fundamento de cada área de tu vida. El mensaje de una relación genuina con Dios no termina aquí. Es un llamado diario, una invitación constante a caminar con aquel que nos ama de manera incondicional y nos ofrece una vida llena de propósito, libertad y transformación. La gran diferencia entre ser religioso y ser cristiano auténtico radica en que, mientras la religiosidad nos pone cargas, Cristo nos da descanso. Mientras la religiosidad nos juzga por lo que hacemos, Cristo nos acepta por lo que somos en Él. Ahora que hemos explorado estas verdades, surge una pregunta inevitable: ¿cómo podemos vivir diariamente esta relación genuina con Dios y evitar caer nuevamente en las trampas de la religiosidad? 1. Cultivar una conexión constante con Dios. La relación con Dios no es un evento semanal, es un caminar diario. Esto implica darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas, pasar tiempo en oración, no como una obligación, sino como una conversación sincera. Leer su palabra no para acumular conocimiento, sino para conocer su corazón. Jesús dijo: «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás». Juan 6:35. Esto significa que nuestra alma solo encuentra satisfacción en Él, y debemos alimentarnos de su presencia diariamente. Pero esta conexión también requiere vulnerabilidad. No debemos temer presentarnos delante de Dios tal como somos.
Si estamos cansados, frustrados o incluso dudosos, podemos llevarle esas emociones sin miedo a ser rechazados. El Salmo 62:8 nos anima: confiad en Él en todo tiempo, oh pueblo, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. 2. Vivir desde la gracia, no desde el mérito. Es fácil caer nuevamente en el pensamiento de que nuestras obras nos hacen más o menos aceptables delante de Dios. Sin embargo, debemos recordar que todo lo que somos y hacemos es por su gracia. Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vivir desde la gracia significa caminar en libertad, sabiendo que somos aceptados por Dios, y responder con gratitud, no con obligación. Tercero, dejar que el Espíritu Santo transforme nuestra vida. La verdadera transformación no viene de un esfuerzo humano, sino del Espíritu Santo obrando en nosotros. Gálatas 5:22-23 describe el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este fruto no es algo que podamos fabricar, es el resultado de permanecer conectados con Dios. Por eso, en lugar de tratar de ser mejores por nuestras propias fuerzas, debemos aprender a rendirnos a su obra en nuestras vidas. Cuarta, amar a los demás como reflejo del amor de Dios. Una relación auténtica con Dios siempre se manifiesta en cómo tratamos a los demás. Jesús resumió toda la ley en 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:37-39. Este amor no es un sentimiento pasajero, sino una decisión diaria de reflejar el amor que hemos recibido de Dios. Significa ser pacientes, perdonar, ayudar a los que están en necesidad y llevar esperanza a los que están en oscuridad. Quinta, rechazar la comparación y el juicio. La religiosidad nos lleva a compararnos con los demás, ya sea para sentirnos superiores o para desanimarnos por no cumplir. Pero en una relación con Cristo, entendemos que nuestra identidad está en Él, no en lo que hacemos ni en cómo nos ven los demás. Colosenses 3:3 nos recuerda: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vivir en esta verdad nos libera de competir con los demás y nos permite enfocarnos en nuestro propio caminar con Dios. 6. Enfrentar las pruebas con confianza en su plan. Las dificultades son inevitables, pero una relación con Dios nos da la seguridad de que no estamos solos. Romanos 8:31 nos asegura: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Las pruebas no son castigos, sino oportunidades para crecer y confiar más profundamente en su plan. En lugar de preguntarnos, ¿por qué me pasa esto?, podemos preguntar, ¿qué quieres enseñarme, Señor? Esta perspectiva nos ayuda a caminar con fe, incluso en los momentos más oscuros. 7. Vivir con una perspectiva eterna. La religiosidad nos hace enfocarnos en el aquí y ahora, en cumplir con normas temporales. Pero una relación con Cristo nos da una visión eterna. Todo lo que hacemos en esta vida tiene un impacto que trasciende este mundo. En 2 Corintios 4:18, Pablo escribe: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vivir con esta perspectiva nos ayuda a priorizar lo que realmente importa: nuestra relación con Dios, nuestro amor por los demás y nuestro testimonio en este mundo. La invitación de Jesús no es a una vida religiosa llena de reglas y cargas, es a una vida abundante, llena de libertad, amor y propósito. Él mismo dijo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10.
Esa abundancia no está en los rituales vacíos ni en las apariencias externas, sino en conocer a Dios de manera personal y permitir que Él transforme cada rincón de nuestra vida. Hoy te animo a que tomes un momento para evaluar tu caminar con Dios. ¿Estás viviendo desde la religiosidad o desde una relación auténtica? No importa dónde estés hoy, su invitación está abierta. Ven a Él, recibe su amor y vive en su gracia. Recuerda, no se trata de lo que haces, sino de lo que Él ya hizo por ti. Dios no busca perfección, busca conexión. Y esa conexión comienza cuando le decimos: Señor, aquí estoy, transforma mi vida, enséñame a conocerte y a caminar contigo. En esa rendición encontrarás el gozo, la paz y la plenitud que ninguna religión puede ofrecer. Que esta reflexión sea solo el comienzo de un caminar más profundo con Él. Que vivas una vida que refleje no una carga religiosa, sino una relación llena de amor, gracia y libertad.